capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y le digo algo con todo mi corazón, no se vaya a molestar conmigo, porque es Dios. Y cuando Dios habla, es porque Dios tiene todo el derecho de corregirnos. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado. Dicen amén. Honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Biblia. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá. ¿Quién era Judá? Una nación que se había corrompido, apartado de Dios. Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá. 2. Oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque habla Dios, habla nuestro Padre. Y hay gente que cuando Dios le habla se molesta, arruga la frente, pone cara larga. Pero debemos entender que Dios tiene todo el derecho de corregirnos. Creé hijos, y dicen los engrandecí. ¿Pero qué pasó? Ellos se han revelado. Mire, hermano, estamos viviendo una generación donde se ha revelado el Evangelio. ¿Sí? Gente dice amar a Dios, pero se ha revelado delante de la presencia de Dios. Dice, el buey conoce a su dueño. ¿Quién es un buey, hermano? ¿Alguien tiene conocimiento que es un buey? Sí, amén. Es un animalito, ¿verdad? Conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel, pero hoy ya no es Israel, hoy la iglesia, los cristianos no tienen conocimiento. Dicen amar a Dios, pero no lo conocen. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Dice, y provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Eterno Dios y Padre, usa mis labios. Gracias, Padre, porque no lo tenía pensado este hermoso privilegio, papá. Pero tú siempre me hablas y me dices, prepárate, porque siempre te voy a sorprender, siempre te voy a usar donde quiera que yo te pongo, Señor. Muchas gracias por este hermoso privilegio. Bendiga a la familia que te da acción de gracias, a los amigos, a las amigas, a los niños, a todos los que estamos en este lugar, papá. Muchas gracias. Bendiga a los pastores locales, Señor. Bendígalos, úsalos, guárdalos en tu nombre. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Una visión vio Isaías acerca de Judá. ¿Qué vio Isaías, hermano? Una visión. ¿Y qué significa una visión? Es algo que Dios le estaba mostrando cómo estaba Judá. O sea que esa palabra no fue inspirada de Isaías. Amén, hermanos. No fue escrita por los sentimientos del profeta Isaías. Gloria al Señor. Dice amén. Antes de empezar, mejor levanten la mano todos los que ya son cristianos. Levanten su mano sin temor a los jóvenes, señorita. Levanten su mano. Miren cuántos. Gloria a Dios, la mayoría, hermanos. Gloria al Señor por eso. Bueno, voy a aplicar la palabra de Dios. Mi tema para predicar en esta hora: dejaron a Jehová. Es que para dejarnos de Dios no es necesario que yo me vaya, ya no le sirva al Señor y que mañana me vea usted borracho. No, hay gente que está aquí, pero ya se apartó de Dios. Con el hecho que usted ya no ora, con el hecho que usted ya no persevera, con el hecho de que usted ya no tiene una intimidad, o sea, una comunicación con Dios, usted ya se alejó de Dios. Entonces ya solo el nombre de cristiano. Dices estar vivo, pero estás muerto, le digo Dios a quién.
a Sardis. Tenían el nombre de cristiano, pero estaban muertos. Así hay gente, ya solo el cajón, ya solo el bulto, hermano. Por eso que digan amén, amén, apenas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se está apagando, se está muriendo espiritualmente. Pero Jesús vino para darnos salvación y la vida. No solamente vida eterna, sino, hermano, tengamos la oportunidad de hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Isaías les advierte a los de Judá que ellos serían destruidos por causa de su pecado. ¿Qué causa el pecado? Destrucción, muerte, condenación. Por eso Dios cada día nos advierte, hermano, que usted y yo nos apartemos del pecado. ¿Qué es el pecado? Errar el blanco e ir en contra de la voluntad del Señor, cosas que no agradan. Por ejemplo, yo sé las cosas que no agradan a Dios. Por ejemplo, codiciar a una mujer que no es mi esposa. Estoy cayendo en el acto de adulterio. Jóvenes, señoritas, de la misma manera, con el hecho que usted ve a alguien y lo está codiciando, ya cae en el pecado de adulterio, fornicación. Dicen amén. Pero ese pecado no se da cuenta el pastor, hermanos. Ese pecado no se da cuenta a nadie, pero oiga, los ojos del Señor sí lo ven. ¿Cómo está su vida delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está mi corazón delante de la presencia de Dios? Isaías advierte a los de Judá que iban a ser destruidos. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Cuál fue el pecado de Judá, hermanos? Gloria al Señor. Dice la Biblia, su pecado, gloria al Señor, fue, oiga, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Quién es un apóstata? Aquel que abandona la fe cristiana, aquel que enseña, hermano, enseñanza de hombre. Por eso cada día la palabra tenemos que predicarla tal como está escrita. Y algunos ya no quieren predicar la sana doctrina por miedo de que se van los miembros. Y algo otro dice, no, ¿para qué voy a predicar yo la sana doctrina? Pero el pecado de Judá era la apostasía. Dice Isaías, hermano, gloria al Señor, he aquí vienen días en los cuales llevará a Babilonia todo lo que hay en casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. Isaías no profetizó ni escribió sus propias ideas, más bien recibió visión de Dios e inspirada por el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Lo que está aquí plasmado en este libro fue inspirada por el Espíritu Santo. No es palabra de Dios. Yo le digo antes, porque yo sé que algunos me van a poner así su carón a mí, pero no es palabra de Dios. Oiga pues, punto número 1. Dios dice, oí cielo y escucha tu tierra. Ahora bien, Dios habló a Israel por medio del profeta Isaías. Dios habló al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Ahora Dios ha levantado a pastores, pero no pastores cobardes. Dios ha levantado ministros para predicar su palabra, no para tolerar el pecado del pueblo, hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Flori Castillo, porque ella es miembro de la iglesia donde yo persevero, y ella sabe cómo yo predico allá en la casa de Dios. Hermanos, que no podemos tolerar el pecado del ser humano. Dice la palabra, Dios habló a Israel por medio del profeta Isaías. Dios ha puesto pastores, evangelistas, maestros para hablar a su pueblo. Cuando el ministro calla, enmudece, es una señal que está tolerando el pecado. Espero en Dios que su pastor no esté tolerando su pecado, porque con todo el pastor van al lago de fuego. Dicen amén. ¿Por qué le dieron el privilegio al hermano?
Dijo la hermana, me gusta cómo predico. Bueno, ahí está. Dios ha puesto, gloria al Señor, a pastores, evangelistas, a maestros de la Biblia para hablar a su pueblo. Cuando el ministro calla, es una señal que está tolerando el pecado del pueblo. ¿Por qué vemos tanta señorita con la minifalda, con sus taconcitos, mire bien sensual en los cultos, los servicios, tomando, desempeñando privilegios? ¿Por qué? Porque el pastor ha callado, está enmudeciendo y no dice nada. ¿Pueden decir amén o ya no hay amén? Santo Dios. Cuando el ministro calla, es señal que está tolerando el pecado. Tú ya sabes que Cristo viene ya. Tú ya sabes que Cristo volverá. El talento que te dio, no lo vayas a negociar y tampoco lo vayas a enterrar, porque pronto Él vendrá y se lo tienes que entregar. Un día vamos a tener que entregarle cuentas a Dios. De lo que yo estoy hablando en este día, mi Padre Celestial, yo me voy a presentar un día delante de su presencia y Él me va a pedir cuentas. Te levanté para hablar de mi palabra, te acobardaste, hermano, tuviste miedo. No importa quién me amenace de muerte, hermanos, porque han llegado amenazas de muerte. Te vas tú o algún miembro de tu familia, te vamos a desaparecer porque no te soportamos. Por eso digo esta palabra todos los días. Debemos de estar firmes ante la presencia. Venga brujo, hechicero, quien se levante en contra de tu vida. No importa si el extorsionista dice, hermano, te voy a matar, 2, 3 días tienes de vida. Pero Dios tiene la primera, la última palabra, hermanos. Amén. Escucha tu tierra. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Dios. Yo crié hijos y los engrandecí, pero ellos me dieron la espalda, dice Dios. Nunca olvidemos que Dios es nuestro creador y que Él tiene el derecho de corregirnos. Amén, hermanos. Pero la gente dice, no, para hacerle caso al predicador. Ese pastor es muy legalista, muy extremista. Para hacerle caso estoy yo al pastor que vaya a mandar a su familia. Déjate corregir, porque el pastor, el ministro, el evangelista fue puesto por Dios. ¿Puedes decir amén o ya no? Él nos ha creado, Él nos ha formado, Él es nuestro Padre. Del momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, hemos pasado a ser hechos hijos legítimos, hermanos. Aleluya. Dios dice, ellos se rebelaron contra mí. Oiga pues, Judá e Israel habían recibido el pacto de Dios, de su ley y de su templo y sus muchas promesas. Sin embargo, llevaron una vida pecaminosa. Hacía caso omiso de ese pacto y dejaron de reconocer a Dios como la fuente de su salvación. Israel llevaron una vida pecaminosa, dejaron de reconocer a Dios como la fuente de su salvación, dice la Biblia. Hoy en día hay muchos cristianos que se rebelan contra Dios, y espero que no sea usted. Si usted no lo es, pues no se sienta usted ahí algo incómodo, sino dele gloria al Señor, porque Dios está hablando. Quizás alguien dirá en su corazón, ¿y él qué se cree? ¿Será santo? ¿Será perfecto? No. Cada día tratamos la manera de vivir la palabra de Dios, hermano, para que mi desvelo, mi esfuerzo de caminar cada día en las cosas del Señor valga la pena. Y esa pena un día, usted y yo, gloria al Señor, vamos a ser, hermano, galardonados allá en los cielos con una vida eterna. Hoy en día hay muchos cristianos que se rebelan en contra de Dios.
Cuando vive una vida mundana, una vida a su manera, se visten como quieren, hablen como quieran, ahí estamos viviendo una vida a nuestra manera. Es ahí donde usted y yo nos rebelamos contra Dios. Es que el vestuario no tiene nada que ver, dice la hermana. ¿Sabe qué dicen los pastores hoy en día? No, es que de toda forma Dios no mira la vestimenta. Dicen amén. Los ojos son la ventana del alma. Los ojos. Y si este ojo está en tinieblas, todo, cuerpo, alma y espíritu, hermano, son la ventana, gloria al Señor. Viste decentemente para honra y gloria del Señor, que los jóvenes, que las señoritas de allá afuera vean ese cambio que Dios ha transformado. Porque antes de llegar al Evangelio no usaba manga larga, tampoco así esta vestimenta, no. Todo un mareo, hermano, como usted no tiene idea. Pero ahora los amigos dicen, pero ¿qué hiciste para cambiar, para dejar el mal vocabulario? Porque hay cristianos mal hablados, hermanos. Y dice Efesios que ninguna palabra corrompida salga de esta boca, hermanos. Amén. Hay cristianos que hablan malas palabras aquí, ¿no? Aquí, mansito, una palomita, mire como que no mata, pero ni un mozo, hermano. Pero vaya al mediodía a su casa, hermano, mire, se le escucha a una cuadra esas malas palabras, palabra corrompida en su boca. Pero mándele a que desempeñe una lectura, que dé el privilegio de una lectura y anda, mire, hermano, que no puede. Nos rebelamos contra Dios cuando llevamos una vida mundana. ¿Qué es una vida mundana? O sea, alguien que no conoce de Dios. Miren los jóvenes que no conocen de Dios, andan a la calle llorando, camiseta o sin playera. No tienen temor de Dios. Las señoritas que no conocen del Padre, que no conocen de Dios, ellos andan con minifalda y a menos enseñando su vergüenza. Pero ahí están, ¿por qué? Porque el deseo de ellos es ser atractiva, gloria al Señor, que alguien, que todo el mundo los vea. Dicen amén. Salimos de un mundo perverso, un mundo pecaminoso. Aunque lo haya menos. Nos rebelamos con Dios cuando comenzamos a hacer cosas en la iglesia fuera lo establecido por Dios. Fuera lo establecido por Dios. Dios bendiga a la familia porque solo esto, ¿bien? Ahí está, excelente. Pero hemos llegado a lugares, mire hermano, donde todo lo vemos lleno de gloria, ya no es normal. Tal vez en la casa, bueno, tal vez es permitido. Pero la casa de Dios es casa de oración y no es circo, hermano. En otras casas de Dios, mariachi, gloria al Señor. Hermano, la casa de Dios es casa de oración. Mire, nos rebelamos contra Dios cuando comenzamos a hacer cosas en la iglesia fuera de lo establecido por Dios. Ahí caemos en una rebeldía. Dice Gamé, dijo pastor, ¿usted cómo se mete en la norma de la iglesia? Tal vez de hombre, pero la palabra es palabra. Mi casa, dice el Señor, será llamada casa de oración, mas ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Amén, hermanos. Todo tiene su lugar. Amén. Todo tiene su lugar. Pero gracias a la misericordia de Dios aquí estamos, a pesar de que nos rebelamos. Muchas veces nos desviamos de la gracia de Dios, pero Dios tiene gran misericordia. Pero no nos confiemos, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces abusamos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Dice la Biblia, hermano, Dios dice, ellos se han rebelado contra mí. En Israel dejaron el pacto de Dios, de sus leyes y su templo y sus muchas promesas. Sin embargo, llevaron una vida pecaminosa. Dejaron a Jehová. Dejaron de reconocer a Dios como la fuente de su salvación, hermanos. Pasamos al punto número 3.
E Israel no entiende. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3. ¿Quién no entendía, hermanos? ¿Estamos aquí, hermanos, o ya no estamos aquí? ¿Pueden decir amén los de allá atrás? Israel no entiende, la iglesia no entiende. Dios pone, por ejemplo, a un buey. Un buey conoce su dueño, pero hoy en día la iglesia no conoce a Dios, porque si lo conociera, viviera en santidad y en obediencia. Ahí está, más claro ya no puede hablar la palabra. Si yo conociera, si usted conociera al Señor, viviéramos una vida en santidad. ¿Qué es santidad, hermano pastor? Apartarse de lo malo. Oiga, ¿se da cuenta? Dejar las cosas, o sea, consagrarse para Dios. No solamente para que el hombre vea, sino para que usted un día tengamos la salvación. Aquí hay madres, aquí hay hermanos. Espero Dios que usted no fue a participar. Mire, pasó el 10 de mayo. Es triste, lamentable, hermanas que asisten a una iglesia, hermanas que desempeñan a un privilegio, pero el 10 de mayo allá estaban bailando música mundana. ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Es que puede ser el día de la madre, se vale. Dice, oiga, hermano, mentira. ¿Será que estaría bien que aquí está, mire, hermano, predicando el predicador, y que mañana o el día del Padre allá va a estar bailando una música? ¿Qué va a pensar usted? Y no dice que es cristiano, pues. Cierto. La gente luego ve y eso, mire, hermano, como que no. Israel no entiende. Qué duro es cuando la iglesia no entiende que Dios qué duro es cuando la iglesia no entiende que a Dios no le agrada una vida de pecado. Israel no quería escuchar la voz de Dios. Espero que esta palabra le haya gustado, hermano. Dice que Israel ya no quería escuchar la voz de Dios. Hoy que quiere escuchar la hermana, Dios te va a bendecir, hija linda. Sigue adelante, llevando una vida de rebeldía, de pecado. Eso es lo que quiere la gente hoy en día, hermanos. Dios te va a bendecir cuando usted y yo nos consagramos y obedecemos la palabra de Dios. Dice amén. Ahí está. Vive una vida en santidad y en obediencia, Dios te va a bendecir. Cuando tú clames a Dios, Él va a escuchar y va a responder tu clamor. Muchas veces pedimos y no recibimos, porque la vida que llevamos no agrada al Señor. Israel ya no quería escuchar. Qué duro es cuando la iglesia ya no entiende, no comprende que a Dios no le agrada el pecado. 4, vamos al punto 4. Ya llevamos media hora. Israel dejó a Dios y se fueron tras las naciones paganas. Versículo 4. Dios veía a Israel como personas pecadoras. Dios veía a Israel como un pueblo cargado de maldad. Es que debemos de entender que Dios es santo y que Él quiere un pueblo santo, o sea, apartado de lo malo. Jóvenes, señorita, vas al colegio, hay discoteca, yo ya soy cristiano maestro, apártese, porque en los institutos yo creo que hay momentos donde van a circos,